El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Saludos, bienvenidos a otro jueves de Hablando de Frente a las 7:30 de la noche por Canal 21. Recuerden que cuando aquí no nos pueden sintonizar, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Hoy tengo un programa que quiero empezar por enviar un saludo al señor Melvin Arcia y a la señora Flor Arcia hasta Tonosí. Un saludo cariñoso, sé que siempre ven el programa. La vez pasada, de manera involuntaria, llegué hasta Tonosí, salí del desfile de las polleras, me monté en el carro, el conductor mío estaba a cargo del manejo en la noche y resulta ser que empezó a manejar para el lado contrario, íbamos hacia Chitré y él en la noche cogió hacia el otro lado y cuando levanté la cabeza estaba escribiendo, estaba contestando todo, había ido con el presidente Martinelli al desfile de las polleras, veníamos tarde, yo cansado leyendo y de repente levanto la vista y le digo a dónde estamos, que no hemos llegado a Chitré y íbamos camino para Tonosí. Así es que mis saludos hasta allá. Hoy tenemos un programa que claramente es un programa triste, diría yo. Triste de alma, de patria. Triste por lo que le están haciendo al país más que a Ricardo Martinelli. Por supuesto, Ricardo Martinelli es un cliente, es un amigo, es un líder, es una persona que nosotros apreciamos y que sufrimos a la par lo que le está pasando a él y a su familia con un sistema de justicia arcaico, déspota, salvaje y que no es otra cosa que una dictadura judicial. Y a lo largo de este programa ustedes estoy seguro que se van a llevar esa misma perspectiva. También vamos a discutir qué hay que hacer como país. Ahora mismo la decisión que tomó Ricardo Martinelli es una decisión de carácter difícil ante encontrarse ante una dictadura judicial. ¿Qué significa dictadura? Para que yo pueda utilizar ese término tan fuerte, es cuando se toman decisiones de una persona por encima de la ley y por encima de quien sea. Yo quiero empezar por este video que ayer salió en redes sociales por muchos lados, pero yo quiero explicar. Dentro de la inadmisión de la casación al presidente Martinelli, hay posiblemente 5 grupos de abogados adicionales representando a distintas personas. Y cada una de las personas trató de meter escritos, trató de meter solicitudes, se trató de presentar el fuero del presidente Martinelli, porque la tiene fuero como candidato presidencial, y simplemente decían que no iban a recibir nada. Una casación que se falló por 3 magistradas que serán la vergüenza de este país antes de que saliera una advertencia de inconstitucionalidad. Yo creo que ellas apuestan mal. Apuestan mal, uno, porque creen que van a estar en sus cargos toda la vida, y no es así. 2, porque creen que nos van a callar, y no es así. La historia va a juzgar aquí qué parte hizo cada quien bien y qué parte hizo cada quien mal. Como abogado, siento la enorme frustración, no solamente de estar en un debate jurídico con la Fiscalía, sino sentir que nuestros jueces son más contraparte que la propia Fiscalía. Es decir, tenemos personas que son juez y parte y que están decididos a una decisión. Esas 3 magistradas, las 3 fueron magistradas puestas por este gobierno. Las 3 fueron designadas por este gobierno.
Y yo me tengo que hacer una pregunta, y es, ellas no tenían ninguna enemistad previa con el presidente Ricardo Martinelli, antes, por supuesto, de iniciar todo este proceso. ¿Por qué las decisiones de ellas tan abiertamente absurdas? Y eso me lleva a mí a una sola conclusión, y que tiene que ver con el momento histórico y con la forma en que están haciendo las cosas. Y es que se pretenden llevar las elecciones basados en casos judiciales. Está pasando y ha pasado en otros países, pero muy triste que ocurra en Panamá. Nosotros podemos decir eso con la autoridad que nos da la historia de este expediente. Ricardo Martinelli entró a Panamá con un principio de especialidad. Un principio de especialidad que implica a él no se le podía juzgar por ningún otro caso más que no fuera el caso Pinchazo. Todos los jueces del sistema penal acusatorio respetaron esa decisión. Valoisa Martínez dijo, no tiene principio de especialidad, y empezó esa cadena de mando de arriba hacia abajo de manera vertical, porque a diferencia del sistema penal acusatorio, en donde los jueces son aleatorios y se van escogiendo en diferentes momentos, acá Valoisa Martínez era la juez sí o sí. Una juez que no era la juez natural del expediente, la trajeron de Chiriquí, le pasaron los casos de importancia y después de todos los hechos dijeron, esta va a ser la única juez de ese expediente. Hagan lo que quieran, esa va a ser la juez del expediente. Nos da la autoridad de decir eso porque Ricardo Martinelli es el único procesado al que le dan un fuero penal electoral y se lo reconoce el Tribunal Electoral, y la Corte Suprema de Justicia en una decisión flash se la quita como no lo había hecho nunca antes a cualquiera persona que le hubieran reconocido el fuero penal electoral, incluyendo al propio Rómulo Rux, entre ellos en un mismo expediente. A Ricardo Martinelli, siendo miembro del Parlacén, se le investigó dentro de este supuesto delito por una fiscalía que no podía investigarlo. Mientras Ricardo tuvo el fuero penal electoral, la juez Valoisa Martínez llevó a cabo audiencia, abrió audiencia a pesar de los señalamientos, y eso en todos los procesos que había ocurrido, incluyendo en procesos como el de Martín Torrijos, causó la nulidad de los expedientes. La señora Valoisa Martínez hizo todo tipo de notificaciones que debían ser personales, a mandarlas por correo electrónico, a mandarlas de diferentes formas, no importa si las otras personas comparecían o no a audiencia, ella hacía rupturas de unidad procesal para que esas personas fueran aparte, para que el caso pudiera correr. Y eso lo estaba haciendo la juez Valoisa Martínez, y nosotros decíamos, ¿cómo esta señora puede hacer esto? A menos que tenga el aval o que tenga, entre comillas, las instrucciones. Y ustedes van a oír esa palabra instrucciones de alguien que se les va a parar los pelos a ustedes ahora. Cuando seguimos en esa audiencia, resulta ser, y nosotros decimos, si tú quieres decirme, si tú quieres decirle al país, al mundo entero, Ricardo Martinelli es culpable, tráelo a un juicio y permítemelo. Como en todos los juicios del mundo, tú me vas a decir a mí que ese juicio, tú me vas a permitir a mí interrogar a los testigos. Hicieron un testigo protegido, lo trajeron al otro testigo, lo hicieron firmar a otro testigo protegido, no importa que cambiaba sus versiones iniciales, y pese a haber sido aceptados como prueba dentro para el juicio que era público, no los trajeron a declarar. Y no los trajeron a declarar porque no nos aguantaban ni 20 minutos de contrainterrogatorio. Acabó esa sentencia. Esa sentencia tuvo absueltos y tuvo condenados.
una misma sentencia. Y de repente se dividió esa sentencia y se nos dijo a nosotros, porque nosotros decíamos, ¿cómo se hace eso? Es que estamos siguiendo instrucciones. ¿Siguiendo instrucciones de quién? Si la ley no permite eso, nunca se ha hecho. ¿Cómo se va a hacer de esa manera? Dividieron el expediente para que solamente fueran 5 personas condenadas. Llegamos a una apelación y esta es la primera vez que desde un juicio que se hizo aquí en julio hasta enero, aquí pasó el juicio, la decisión del juicio, pasaron amparos, se decidieron amparos, habeas corpus, nulidades, advertencias de inconstitucionalidad, se falló la apelación, se notificó la apelación, se pusieron a correr los términos de casación, se presentó la casación en diciembre y antes de finalizar enero resulta ser que estaban inadmitiendo la casación. Es decir, en 6 meses este caso lo montaron en 2 Ferrari y lo hicieron acabar lo que nunca había pasado. Cuando aquí en noviembre se dijo que se iba a dar los términos para una casación, que debían ser 15 días para cada una de las personas, se nos dijo, porque nosotros decíamos, ¿cómo si normalmente 15 días primero, 15 días después otro abogado, 15 días hábiles otro abogado? ¿Cómo ustedes permiten ahora decir que es todo el mundo y con una USB? Licenciado, estamos siguiendo instrucciones. ¿Ya? Y cuando nosotros agarramos y decimos, señora, el expediente no coordina, llevé notarios, llevé al Colegio Nacional de Abogados, pusimos ahí las cámaras, lo grabamos, lo videofilmamos. El secretario del Tribunal Superior confirmó que no se nos estaban dando las copias como eran en materia digital, que faltaban copias, que las fojas estaban alteradas. ¿Cómo van a mandar ustedes eso a una casación? Estamos siguiendo instrucciones. Cuando nosotros vemos ese expediente y se presenta una advertencia de inconstitucionalidad y no se recibían escritos y decían que igual estaban decidiendo posiciones, no importa que estuviera la advertencia de inconstitucionalidad, no importa que hubiera amparos de por medio, no importa que hubiera una apelación de hecho de por medio, licenciados, estamos siguiendo instrucciones. Ayer derramó la tapa del coco, porque supuestamente le dijeron al país, estamos notificando la sentencia de Ricardo Martinelli. Y esa sentencia de Ricardo Martinelli, si usted la está notificando, quiere decir que me la está enseñando, para que cuando se desfija el edicto mañana en la mañana, nosotros, luego de haber leído la sentencia, podamos presentar los recursos que a bien creemos y tenemos derecho todavía de presentar y que son varios, no uno, y ahora lo voy a explicar. Ahora, como esto lo decían y normalmente pasaba como cosas de pasillo, yo consideré que para la historia, porque nos va a juzgar la historia a los que estamos haciendo esto, era importante que el país quedara claro, así como lo hice cuando llevé notario y cuando nos dijeron no es el mismo expediente y cuando tenemos certificado por notario que no es el mismo expediente y por el secretario del despacho que no es el mismo expediente, quiero que el país pueda verlo, el mundo pueda verlo, porque se está acabando la democracia, no solamente se está juzgando a Ricardo Martinelli. Esta es la forma en que se está jugando con la democracia de Panamá. Ahora sí le pido a controles que me pongan el video. El video es de la secretaria de la sala penal. La sala penal, solamente esa secretaria tiene 3 jefes. La magistrada María Eugenia López, la magistrada Ariadne García y la magistrada Maribel Cornejo. Esos son los únicos jefes de ellos. Y como decía el fiscal que declaró, el ex fiscal que declaró en el juicio, de que recibían órdenes que
podían provenir del órgano ejecutivo, porque es que arriba de ellos, señores, es o ellos o esta señora recibió mensaje de Dios, que no hay más nadie arriba de esta señora. Y yo entonces quiero que me pongan el video de lo que esa señora en mi cara me dijo a mí en un despacho judicial, en una conversación de un despacho público. Bueno, licenciada, el licenciado Alfredo Vallarino, yo estoy acreditado en el expediente de New Business. Yo necesito ver la sentencia que ustedes dicen estar comunicando en edicto. Es correcto, y esto no se va a ver la sentencia, ni se va a presentar el expediente, ni se le va a sacar copia hasta el día que se desfile el edicto. ¿Por qué y basado en qué? Esas son las instrucciones. ¿Instrucciones de quién, si me permite? Instrucciones, solamente. Pero ¿cómo yo no tengo acceso al expediente? ¿Bajo qué norma yo no tengo acceso al expediente? Hombre, yo solamente acato órdenes. Licenciada, pero nosotros somos un despacho... No voy a apretar el expediente, no se va a apretar para que nadie lo vea, ni nadie nada, hasta que se desfile. ¿Y cómo yo voy a...? El edicto se desfila en viernes. Pero ¿cómo voy a poder ver la posibilidad de recursos o lo que sea? La Si usted... posibilidad de recursos hay en el Tribunal Superior, porque ahora mismo no puede poner ningún recurso. Pero licenciada, ¿bajo qué norma me prohíben a mí ver el expediente? No tengo respuesta. Sencillamente no puedo prestar el expediente. ¿Puede decirme por lo menos quién dio esa orden? Magistrado, licenciado, usted puede sacar su conclusión. Gracias. Saque sus propias conclusiones. Gracias, licenciada. Usted puede sacar sus conclusiones, me dijo, y voy a sacar mis conclusiones. Las mismas conclusiones que tengo meses diciendo aquí. Aquí los magistrados que se atrevieron abajo a separar esto, a no hacer caso a órdenes de amparo, a permitir que se cierren 3 periódicos sin que aquí participe en ninguna forma un abogado del periódico, no podían hacer esto si no tienen el visto bueno de la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la primera conclusión que yo voy a sacar, lo que esta señora ha hecho es absolutamente violatorio de la ley. No me voy a quedar solamente con mi opinión. Ya aquí ha habido la opinión de expresidentes del Colegio Nacional de Abogados, ex vicepresidentes del Colegio Nacional de Abogados, de la Asociación de Abogados Penalistas, de muchísimos penalistas que les agradezco la posición radical que marcaron. Pero aquí el ente que recoge a más de 8,000 abogados en Panamá y que es el que de alguna manera tira las líneas de lo que está correcto o no y al que pertenecen muchos magistrados, es el Colegio Nacional de Abogados. Y yo quiero que por favor me pongan a mí el comunicado que sacó el Colegio Nacional de Abogados dirigido a la presidenta de la Corte Suprema, María Eugenia López, magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Señora magistrada, el Colegio Nacional de Abogados siente una profunda preocupación por la situación dada en la tarde del día de hoy y que circulen videos de redes sociales, específicamente en la negativa por parte de la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en torno a negarse a entregar el expediente correspondiente a una causa, toda vez que la explicación que ofrece la funcionaria judicial no tiene fundamento jurídico alguno y vulnera los derechos y garantías a una legítima defensa, principios fundamentales amparados en nuestra Carta Magna, además de crear un nefasto precedente para causas futuras. Prohibir el acceso al expediente a un abogado, pero sobre todo a un abogado acreditado en el mismo, es un resquebrajamiento del Estado de Derecho. Que una funcionaria de un despacho judicial sustente este actuar ilegal por órdenes superiores es aún más cuestionable y empaña la transparencia con la que debe conducirse la justicia en nuestro país. La conducción del ritmo de cualquier proceso
no puede, bajo ningún concepto, implicar la violación de garantías. A lo largo de la historia, son los abogados que incluso han obligado a cambiar el ordenamiento jurídico cuando con constancia y tenacidad cumplen su apostolado. Es por ello que requerimos, con el mayor respeto que su investidura merece, que se le brinde y garantice el acceso a todo abogado acreditado en un expediente y en el caso particular del expediente que ventila en redes a todos los defensores debidamente acreditados en el mismo. Y de igual forma se tomen las acciones disciplinarias correspondientes para que situaciones como estas no se repitan en este expediente ni en ningún otro expediente. Agradecemos de antemano a la señora magistrada la atención que le brinde a la presente Maritza Cedeño Vázquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados. Miren, lo primero tengo que agradecer a mis colegas y al gremio del Colegio Nacional de Abogados haberse pronunciado de una manera rápida como lo exigen las condiciones que hoy día vivimos. Sin embargo, hoy a el resto de los abogados en este proceso e incluso a defensa de Ricardo Martinelli se les volvió a negar el expediente. Y se negó el expediente por una sencilla razón, porque se está entorpeciendo un proceso electoral y les voy a explicar cómo. Esa señora, que yo espero que renuncie por la vergüenza que debe darle decirme a mí, que es que ella sigue instrucciones. Los abogados estamos supuestos a seguir los códigos, las leyes, las normas, no instrucciones. Entonces, señora, si usted está en ese puesto para seguir instrucciones, lo primero que usted tiene que hacer es renunciar. Pero si esa señora no renuncia, porque ella andaba ahí muy comiendo chicle, chingongo, sin su carnet del órgano judicial, y que le voy a presentar su queja y su querella, ténganlo por 100% seguro, hagan lo que hagan. Pero esa señora, si no tiene el estupor para renunciar, miren, si a esa señora no la votan, quiere decir que sus 3 jefas le avalan esa conducta. Y entonces ahí están mis conclusiones de quién la mandó a hacer. Ella me preguntó a mí que yo sacara mis conclusiones de quién la está mandando a hacer eso, y que yo sepa, ella no tiene ningún otro jefe dentro del órgano judicial más que esas 3 magistradas. Y si esas 3 magistradas están viendo ese video, lo siguen haciendo y lo siguen permitiendo, ya sabemos cuál es la mano negra que está detrás de este expediente y que estuvo detrás de este expediente durante todo el tiempo que se hizo. El gran problema de ellos es que todavía un expediente al que se le ha inadmitido una casación, contrario a lo que muchas personas piensan, tiene recursos de por medio. Lo primero, este expediente tiene recursos ya presentados que, como nosotros hemos dicho, no los han fallado. Es decir, aquí hay un recurso de hecho abajo, aquí hay amparos que no han fallado, y de hecho nosotros pudiéramos meter acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le va a decir a usted es que las decisiones de la sala son de carácter irrecurrible. Pero cuando una sala dice yo inadmito eso y prometo traer los fallos en la próxima ocasión aquí, inadmito, quiere decir que la sala no tomó una decisión, sino simplemente no conoció porque inadmitió. Entonces, recursos contra las sentencias inferiores, pueden haber recursos de inconstitucionalidad, y hay precedentes, incluso en la propia sala civil, que con la inadmisión de las casaciones se han presentado recursos de carácter constitucional que logran revertir eso. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros metemos una aclaración, eso puede tomar aclaraciones, y le digo con nombre y apellido, Rocco Setka, que actualmente lo tienen en una lista de rebaja de pena, un donante de la presidencia de la República, tomó 2 años en bajar entre aclaraciones y revisiones.
lo condenaron en el 2021 y hasta el 2023 no bajó el expediente con esas mismas magistradas. Entonces, si ellos no bajaban el expediente o no lo bajan, eso no puede llegar al Tribunal Electoral. Y si no puede llegar al Tribunal Electoral, mal pueden ni siquiera iniciar un proceso de inhabilitación de la candidatura de Ricardo Martinelli. Y por eso es que aquí el derecho pasó a valer cero y dijeron, no importa lo que hagan, lo que digan, lo que sea, ustedes hagan esto, inadmitan y manden ese expediente para el Tribunal Electoral, que lo más probable, a pesar de los recursos que se interpondrán, ellos tratarán de hacer eso mañana violando todo el derecho. Y fíjense, porque también quiero prevenirlos de algo. Y los quiero prevenir para que ustedes vean lo que está pasando en el país. En mis redes sociales, pero están también en Telemetro, están en muchas, la entrevista fue en Telemetro, valga decir, hizo una entrevista el magistrado Valdés Escoferi del Tribunal Electoral y dijo, aquí no hay un tema de inhabilitación. Para que se haga una inhabilitación, eso tiene que pasar por los juzgados administrativos electorales y una segunda instancia ante el Tribunal Electoral. Es decir, tiene que haber un proceso en el cual las partes hacen sus alegatos y eso llega a una decisión del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? ¿Qué dice la norma? La norma dice, yo no puedo ser elegido si tengo el tema de la condena de por medio. Pero los momentos y los plazos que estableció la ley, y dura es la ley, pero es la ley, hay un dicho de los abogados, dura lex, que significa dura es la ley, pero es la ley, dice que el término para impugnar eso fue en enero. Entonces no hay como tal una forma de hacer impugnaciones en el medio del proceso electoral y se hace para blindar el proceso electoral. Porque ¿qué puede pasar ahora? Imagínense que inhabiliten a Ricardo Martinelli y pónganse que nosotros resulta ser que en alguno de los amparos que aún tenemos, resulta ser que en un mes revertimos la sentencia. Resulta ser que metemos una inconstitucionalidad y se revierte la sentencia. Resulta ser que nosotros metemos un recurso de revisión y se revierte la sentencia. Entonces lo inhabilitaron previo a las elecciones, cuando aquí ya había un momento para llegar a las elecciones. Porque en derecho, en todo caso, lo que hubiera podido proceder es que se hicieran las elecciones, se procede al reconocimiento de los votos que se den, y si para ese momento Ricardo Martinelli mantiene un tema de una condena, entonces ahí es donde pueden debatir, impugnar para que no sea proclamado presidente porque mantiene un elemento de inconstitucionalidad. Como ellos saben que esto tenía debate dentro de las fiscalías electorales y dentro del Tribunal Electoral, nos han corrido hoy una información que la quiero hacer pública porque es necesario que el país vaya a mis redes sociales, las vea, Vallarino Panamá en Instagram, y ustedes van a ver una declaración del magistrado Valdés. La declaración es clara. Tiene que haber un proceso ante un juzgado electoral y eso tiene una instancia ante el Tribunal Electoral. La presión que se está recibiendo es para que no se haga ningún tipo de proceso, ni abajo ni arriba, y lo inhabiliten de una vez. Y eso, lo único que podemos nosotros hacer con eso es, aparte de las acciones, por supuesto, tanto nacionales como internacionales, es gritarle al país, mira la trampa, mira lo que están haciendo que no es correcto. En la cara tuya se están burlando. Por un lado están diciendo esto es lo que hay que hacer y al día siguiente cuando piensan, hombre, es que si llegáramos a tener un debate de esto, si se nos extiende este tema en las notificaciones, ahora porque hay un tema de asilo,
o porque hayan recusaciones, o por lo que sea, no lo vamos a poder inhabilitar antes de las elecciones. ¿Qué solución tenemos? No hagamos el proceso. Y señores, cuando eso se hace, estamos en una dictadura judicial. ¿Y qué solución a eso hay? Yo solamente les puedo decir una cosa. Ricardo Martinelli y José Raúl Mulino tenían y tienen un compromiso de cambiar este país. Entre ellos, cambiar este sistema de justicia y, de ser necesario, hasta una constituyente originaria para poder cambiar verdaderamente un sistema podrido, un sistema que es una dictadura judicial y un sistema que lo han enquistado para proteger a bloques de poder. Hoy, con el dolor que me causa como a nivel de patria, ver a un expresidente y a un candidato a la presidencia que era un fijo para las elecciones, el tener que recurrir a la figura del asilo diplomático para proteger su integridad personal, yo solamente le puedo decir al país, si ustedes mantienen el compromiso, la única persona que nunca le dio la espalda a Ricardo Martinelli fue el pueblo panameño. El pueblo panameño, me consta a mí, en cada centro comercial, en cada restaurante, en cada salida, en cada lugar, ahí estaban los abrazos del pueblo de Ricardo Martinelli, y Ricardo Martinelli así lo sentía. Hoy estuve con él, lo veo aún fuerte y confiando en ese pueblo panameño, y que está confiando en que si por casualidad a él lo inhabilitan en una forma en que aquí ya se burla el debido proceso y no hay nada que hacer con la ley, lo que necesitamos es una avalancha de votos en favor de José Raúl Mulino. Y déjenme decirle a los detractores, aquí nosotros vamos a luchar por una de dos decisiones, pero créanme que va a ser una de esas dos decisiones. El 1 de julio entra a la presidencia de la República Ricardo Martinelli acompañado de José Raúl Mulino, o entra José Raúl Mulino acompañado de Ricardo Martinelli el mismo 1 de julio. Y yo les pido a ustedes, señores, que la familia de RM, la familia de Alianza, los amigos de afuera, se comporten como lo que tenemos que ser, una familia disciplinada, una familia unida, una familia leal, que vayamos a la pelea como sabemos hacerlo, unidos y leales, dando nuestro voto claro y rotundo a José Raúl Mulino, de ser el caso, o a Ricardo Martinelli si se da la oportunidad, porque de otra forma Panamá perdió la democracia. Señores, les reitero, dos formas: o llega Ricardo Martinelli el 1 de julio del año 2024 a la presidencia acompañado de José Raúl Mulino, o llega José Raúl Mulino el 1 de julio del 2024 acompañado por Ricardo Martinelli. Los veo así hasta el próximo jueves, Hablando de Frente.